Bueno, esta semana en el set me encuentro con Giorgio Jackson, el cual lo desafío en la cancha y fuera de la cancha. ¿Estáis listos? Estamos listos. Gracias, Giorgio, por estar acá. ¿Cómo estáis? Bien, pues. No, gracias a ti. Muy deportista. Estamos disfrazados de viejos tiempos. Estamos disfrazados cuando hacíamos el empeño para hacer deporte. Pero voleibolista, muy amigo de Hans Politnik. Sí, pues cuando chico jugaba tenis con Hans, jugábamos en el Manquehue, con Marcelo Giovarini, que armó ahí la escuela cuando se puso a hacer algo competitivo en el Manquehue, y después yo me fui al deporte más colectivo porque era donde, para decirlo bien en concreto, era donde estaban mis amigos, era también donde salíamos más en equipo a las regiones. Entonces se volvió como para la adolescencia algo mucho más atractivo que, bueno, tú sabes bien, pues que lo solitario que es el tenis. Sí, pues suele ocurrir. Muchos niños, jóvenes se van al deporte colectivo por lo mismo, por los amigos, más allá. Sí, pues. Claro, quieren pasarlo bien y jugar y tener algo en común. Pero también eres fanático de la U. Sí, pues, no, estamos en un mal momento. Vamos a ver cómo en estos días y con el cambio ahí de entrenador podemos salir adelante, pero ha sido un mal año. O sea, lo que veía la estadística era que de los últimos, no sé, pues, habían 10 partidos que la U había empezado ganando, que es lo más difícil, pues, meter el primer gol, y que finalmente no habían empatado. Así que mucho empate. ¿Y qué tan fanático mala eres? temporada, pero hay que seguir poniendo el aguante, ¿no? ¿Qué tan fanático eres? Antes era mucho más de ir al estadio, pero después de un par de experiencias que fueron bien... ¿Iba al estadio a desahogarte así como... Oye, sí, de todo, pero después tuve una experiencia muy mala en el Monumental, ahí en Pedrero, en la galería, así, donde te meten casi que como como así sardina, así apretado, y resulta que se rompieron las rejas de protección y rompieron una ¿cómo se llama? Una de estas publicidades que tiene unas micas, que es como un vidrio de plástico, ¿ya? Y empezó a haber guerra de esos plásticos y eran como cuchillos voladores que iban de un lado a otro. O sea, yo estaba acostumbrado a que en el estadio, qué sé yo, tiraran pollo, de repente tiran hasta vasos con meado, con orina, así, claro. Tiran de un lado para otro, y esa cuestión igual es desagradable, pero esta cuestión ya empezaba a poder ser peligroso para la integridad física. Al lado yo iba con un cabro que era amigo de mi hermana chica, y se hizo una herida, pues, porque le llegó uno de estos y le sacó un tajo con sangre y todo, y era menor de edad en ese momento, así que yo me fui súper traumado de ese momento, porque se puso en un momento súper peludo y pudo haber muerto gente. Yo llegué al baño, estaba al piso así, una cuestión de sangre con agua así mezclado, era bien. Y ahí fue... Bien brígido. Yo dije, no, o sea, es que... Puta, verlo desde la casa, igual le dio un par de partidos, me han invitado de repente de la radio, de cosas así. ¿No erais público en ese momento cuando fuiste así? Sí, pues no, ya era diputado. Ya era diputado. Era diputado, creo que el 2014, para la apertura. En el Monumental nos ganaron 2-0, me acuerdo. Pero terrible, entonces ni siquiera fue porque yo estuviera expuesto, pero además un par de veces antes había ido a, qué sé yo, pues, y me habían tirado unas monedas por ser de la U más, ni siquiera por ser personaje público. Entonces yo dije, y además como yo puedo ir sin ropa, ya saben que soy de la U, entonces ahí Sí, me pasaba de repente en los semáforos y había, bueno, yo soy del Colo-Colo, sí, y de repente veía a los de la U y me pedían plata. Ya. Oye, no, toma, qué suerte. Claro, una vez también íbamos con unos amigos y nos encontramos con una micro de la U y nos bañaron apoyo. Sí, pero, ¿y en tu época de voleibolista, fuiste seleccionado? Sí, me tocó estar en la selección menor y juvenil, que es como sub-17 y sub-19, pero también viví los momentos más felices y los más tristes de mi vida. Sí, fueron bonitos porque tuvimos procesos que yo nunca pensé que iba a participar, procesos binacionales, o sea, tuve en torneos que para mí, me formaron como persona, todos esos procesos. Tuve grandes formadores también, un grupo de amigos muy, muy intenso también, pero en los dos procesos, cuando había que seleccionar a los 12 que viajaban, yo quedé 13avo. Entonces, el primer proceso yo no había participado tanto, entonces no fue tan intenso, pero el segundo, yo había ido a todas, había tenido así
Bueno, había sido súper metódico, había sacrificado, me eché ramos en la universidad por la cuestión, o sea, como que lo dejé todo. Y sentía que tenía harta validez de mis compañeros porque yo era un año mayor, o sea, no un año mayor, pero yo había salido antes del colegio porque soy de febrero. Entonces sentía que tenía también como un ámbito de liderazgo del equipo, en términos como más sociales, quizás como en términos más de personalidad. Y todos creían que yo iba a ir también a Sudamericano. Y nada, termina el último entrenamiento y estuve 3 días, bueno, hecho bolita en la casa así, llorando. ¿Qué tenía ahí? De haber tenido 19. Y fue... Nada, se me cayó el mundo porque era como todo por lo que había dejado absolutamente todo. No, aparte de la ilusión, la expectativa que uno se hace. Sí, así que bueno, fue un momento donde tú decís, puta, los golpes que te empiezan a dar también te forjan el carácter. Y ya pasó eso, quedaste mal, obviamente. Que sí, nada. ¿No seguiste jugando? Sí, jugando por la universidad, seguí jugando también por un club, o sea, porque hubo un momento en que la liga acá estuvo bien buena, la liga estuvo casi profesional, estuvo como semiprofesional, y después nada, pues después me empecé a involucrar más en temas sociales, en voluntariado, y me empezó a también picar el bichito de, puta, como las cosas de fondo, más allá de lo que uno puede hacer como un voluntariado, eran temas más profundos, estructurales, más políticos. Y ahí me empecé a meter más en la cuestión de la política universitaria y me acerqué al mundo más político propiamente tal, aunque sin partido en ese momento, sino como participando de solo los espacios de la universidad y me fue interesando. ¿Y hubiese cambiado si iba al Mundial? Yo siempre pienso eso. Mira, yo creo que hubiera cambiado con 2 cosas. Yo creo que si me hubiera picado más el bichito del vóley en el sentido de que hubiera ido a un Sudamericano y después me quedo embalado en un círculo, porque es un círculo que te va tirando para arriba, yo creo que no me hubiera dedicado a la política. Y 2, si es que hubiera ido a un intercambio, que no me aceptaron porque era muy chico todavía para irme a intercambio, fue justo el semestre donde me empecé a meter en política. Entonces, tú no sabes, por las cosas... Las circunstancias te van... Sí, por la vida te ponen lugares y claro, tú vas tomando decisiones, pero igual hay muchas cosas que no dependen de ti y de repente te vas encontrando con caminos que con muy pequeñas decisiones nunca te hubierais encontrado. ¿El día de hoy jugáis algo? Sí, de hecho, ahora jugué un campeonato, pero la rodilla, el hombro... Pero he visto que hay posteado cuestiones en el gimnasio del Congreso. Sí, no, a veces. De hecho, la otra vez, chistoso, porque el año pasado, de repente tú antes de vais en la mañana, llegáis temprano y así algunas rutinas, porque hay un gimnasio que es para todos los funcionarios y que en general todos lo ocupan, po. Y de repente vais a entrenar y está Keitel al lado, po. Entonces como que tú le metís así caleta de empeño y de repente hacís pausas, po. Y Keitel es una máquina, está todo el tiempo como sin parar, casi haciendo ejercicios con el triple de peso de lo que hace uno, como haciendo saltos, piques. Es impresionante la capacidad física, debe tener, yo no sé, me va a tirar al vuelo, pero debe tener cerca de 50 y tiene un físico como, nada, perfecto. O sea, como que el weón trabaja mucho su cuerpo y eso también hace que después tenga otros niveles de energía, como que mente sana, cuerpo sano. Oye, desde el Congreso, ¿qué? O sea, yo sé que tú eres deportista y que es súper importante, pero la mayoría de la gente no sabe la importancia que tiene en la vida de las personas. O sea, yo digo, yo gracias al tenis, no por los resultados, sino soy la persona que soy porque me ha ayudado a desarrollarme. Hablábamos de, no sé, pues de las tremendas decepciones que uno tiene, como cuando no te llevaron al Sudamericano, cuando uno pierde, eso te va yendo para arriba. Pero sumado más aún en la parte de salud. Sí, no, yo encuentro terrible ahora lo que está pasando con la directriz del nuevo currículum, que lo que más me chocó, porque encuentro que es súper importante que, por ejemplo, tercero y cuartos tengan la parte de historia como algo transversal y obligatorio, como me parece malo que se haya caído, pero igual está educación cívica, que de una manera, o sea, va a suplir, entre comillas, ese debate, aunque yo encuentro que podrían estar perfectamente las dos como obligatorias, pero la que no logro comprender es que esté como voluntaria lo que es educación física. Sobre todo con los niveles de obesidad infantil que hay en Chile, que las principales enfermedades que terminan después con muerte en Chile tienen que ver con la hipertensión, con la diabetes. Y tú decís, bueno, ¿por qué no estamos previniendo? O sea, de repente se enfoca mucho el éxito en el resultado en matemática, el resultado en lenguaje, el indicador como paramétrico, pero no estamos pensando en la calidad de vida y eso frustra, pero claro, a veces la gente dice, bueno, pero tú estás metido ahí, ¿por qué no estás cambiando? Y uno no se imagina la cantidad de trabas y a veces lo poquito que podemos mover en algunos temas y en otros temas podemos hacer grandes diferencias, pero hay algunos temas que
como la inercia hace que tengamos muy poca injerencia. Claro, porque en Chile, bueno, quizás va en nuestra idiosincrasia también, obviamente, que tiene que ser súper bueno en matemáticas, súper bueno en biología. Sí. Y en el deporte también te exigen ser bueno y no es necesariamente que tenés que ser bueno, es algo para llevarte el resto de tu vida, para tener mejor salud. O sea, un peso que se invierte en deporte, en los niños, después se lo ahorran en salud. Es que el tema del corto plazo, porque los gobiernos en general tienen un incentivo a mostrar resultados en 4 años. Entonces, si es que alguien tomara la decisión, por ejemplo, de invertir más en prevención, probablemente sea una muy buena decisión de Estado, pero tenéis que dejar de gastar en otras cosas que te pueden rendir en el corto plazo, a cortar cintas, ¿cachai? Cuestiones que te permitan mostrar. Y yo creo que eso es un problema muy serio de como teoría de juego al final, de quién parte, quién hace algo que quizás no tenga un rédito a corto plazo, pero que todos sabemos que es importante para el futuro. Y nada, yo diría que no es solo salud, el deporte, al menos a mí, y me imagino que a ti y a toda la gente que se ha dedicado al deporte, incluso en términos amateur, te da ciertos valores que después redundan en mejores formas de organizar tu tiempo, mejores formas de relacionarte con otros y otras en el contexto de trabajo en equipo, resiliencia, o sea, te permite tolerar la frustración de otra manera. Claro, no todos la toleran de repente cuando rompen la raqueta. No sé por mí. No, pero en general... No, y la autodisciplina también. Es que ayuda muchísimo. Entonces yo digo, el deporte para mí debiese ser un ancla, un eje de los procesos educativos desde bien chiquitito, además para aprender a conocerse los cuerpos. O sea, todo el tema de la educación sexual, todo el tema en general, lo que tiene que ver con las relaciones en pareja, que se pelean, que existen 1.000.000 de factores que se pueden derivar de no conocer tu cuerpo, de no saber respetar el cuerpo de la otra persona. Eso me lo enseñó un profe, también un profe de vóley, el Flaco Dorado, le mando un abrazo, pero que me dijo, yo estaba en un colegio de hombres y cuando entré al físico, a la universidad, a estudiar para profesor de educación física, fue la primera vez que tuve interacción de respeto del cuerpo de la mujer, no como un espacio de cosificación sexual, que es como del colegio de hombre típico, las minas y no sé qué. Sí. Y dijo, eso me aprendió a controlarme, a respetar, como a ser mejor pololo en su momento. Y dijo, me cambió completamente. Solo conocer mi cuerpo y el ámbito del respeto del otro también. Y me imagino en el Congreso, lo que veo de los políticos es que uno prende la tele, no sé, los fines de semana en la mañana, y están peleando, son puras peleas, digamos. ¿Cómo son los partidos más internos? Partidos, digo, no políticos, sí. Sino que... Los match. Sí. Porque uno es lo que se ve, como que, oye, pero... Sí, cuando hay consenso en algo, ¿cómo? Es que la mayoría de las veces, si es que uno mira las leyes y sacáis las estadísticas, yo diría que hay un 70% de proyectos que en general están todos de acuerdo. Y estamos de acuerdo y los votamos en una línea porque son ajustes que en general no son cambios muy radicales, en general son ajustes y todos están de acuerdo. Solo que eso no vende en prensa. Entonces lo que vende en prensa son el porcentaje de proyectos que generan diferencia. Y yo no creo que ahí esté mal que hayan diferencias. O sea, menos mal tenemos un espacio para poder debatir cuando tengamos diferencias y esto no se zanja porque alguien lo dice. Esa es la gracia de la democracia. Y la cosa es que efectivamente levantan pasiones porque son visiones de vida. No sé, por ejemplo, 2 temas bien polémicos. No sé, por el matrimonio igualitario, que cada vez menos polémico, en verdad. Pero igual sigue habiendo gente que, bajo su concepción, y esto es muy raro, le violenta que otras personas, independientes, puedan ser reconocidas por el Código Civil bajo el término matrimonio para que formen una pareja por vida. Y tú decís, ¿cómo esas personas quieren imponer su voz? Y por otro lado, alguien, yo obviamente soy favorable a ese tipo de política, como que no me metería en ir a regular ese ámbito, pero hay otro, por ejemplo, el tema del aborto, que hay gente que dice, no, porque yo tengo la convicción de que es un asesinato. Entonces, si tú tenés la convicción de que es un asesinato, efectivamente vaya a dejar todo para que esto no pase. Y por otro lado, las mujeres dicen, oye, esto está pasando en nuestro cuerpo, los derechos como reconocidos están desde que la persona es persona más, y ahí hay un debate científico, desde qué mes. Pero antes también puede ser un tema conflictivo para la persona que hoy día está obligada a ser madre y que son puros hombres los que terminan debatiendo sobre el aborto. Entonces, esas cuestiones despiertan mucho debate, temas valóricos. Los mismos temas económicos yo también considero que son temas valóricos, porque siempre se separa y se dice, no, mira, el debate valórico son estos, ¿no? Matrimonio igualitario, aborto, etcétera.
Pero, por ejemplo, el tema económico con las desigualdades que tenemos, para mí también es un tema valórico. Entonces, cuando yo discuto reforma tributaria, además de los aspectos económicos, para que la cuestión le vaya bien al país, uno tiene que decir, bueno, también es valórico cómo se pela el chancho. Y eso yo creo que también te despierta al final toda la pasión. Yo no soy de los que cree que en política tú lo que tenés que hacer es montar un show de cachetadas de payaso y después son todos amigos y da lo mismo. Claro. Pareciera que alguna vez fue así. Pero yo al menos estoy ahí y sé, he visto gente de todos los sectores que está ahí por sus ideas, así como también otra gente que no le interesa tanto la idea, le interesa más el poder. Hoy vamos a ir a un corte y ahí vamos a entrar más en tierra derecha, ahora vamos a preguntar más de política. Ya, pues. Estamos en mi club, puedes venir a hacer ejercicio, a practicar tenis, a jugar con los amigos y lo más importante, lo que más me gusta y me apasiona, es la escuela de tenis que tengo. La escuela de tenis se llama ¡Fernando González! ¿Qué es la mejor escuela del ¡Mundo! Volviendo con Giorgio, ¿cómo maneja el ego Giorgio después de unas elecciones tan exitosas, las últimas que tuviste? Es difícil. Yo me imagino que tú también con esta exposición, como el tema del ego para mí desde el 2011, así cuando empecé a aparecer en el movimiento estudiantil, me empecé a tratar como terapia porque fue mucha la exposición. Yo nunca pensé que el presentarse a dirigir la Federación de Estudiantes iba a significar como tanto revuelo que iba a explotar. Entonces ahí tuve la suerte de tener apoyo familiar para poder tener ahí como terapia más bien preventiva. No es que haya tenido una crisis, pero fue súper importante tener ese proceso, que a lo largo del tiempo, y porque la sigo, ha sido fundamentalmente para ver cómo comprender los procesos de autoconocimiento, del ego, de conocerlo, porque no es que uno pueda controlar el ego, pero uno lo puede conocer. Y yo diría que cuando cabro chico, así con el vóley, y en general era bien soberbio, así, pero muy desagradable. Y yo creo que ahí mis compañeros de colegio en general, con un par de acciones que quizá ellos ni se dan cuenta, alguna vez me hicieron la ley del hielo por un par de días y para mí me vi desde afuera y dije yo no quiero ser esa persona. Y como que ahí empecé... ¿Te ayudó la ley del hielo? Sí, me ayudó, así a cachuchazo. Al final terminé entendiendo que nada, pues, que hay que controlar también esos impulsos, Claro, porque todo fue a una edad súper temprana igual, pues, o sea, el movimiento estudiantil pasaste a ser una persona... Tenía 24 años también. Excesivamente pública, que todos los días salía prácticamente en los medios, después saliste diputado, por la segunda vez fue que obtuviste la mayor votación del país. Pues. Sí, sí fue súper sobrecogedor y yo no me lo esperaba, pero también es como lo que te motiva, pues, porque, no sé, pues voy en la calle, voy en el metro, voy caminando ahí por el centro y la gente se me acerca, me dice, denle para adelante, fuerza. Así como también de repente te dicen, oye, ya, pues, ¿qué está pasando? Como dijeron que iban a hacer esto y ahí uno tiene espacio para contarle a la gente que no teníamos todo el poder. Entonces, claro, manejar esa exposición, sobre todo cuando estáis aprendiendo, estáis en una fase de aprendizaje, tenéis poca experiencia y la gente demanda de ti muchas respuestas. Y bueno, yo no tengo todas las respuestas, ni pretendo en algún momento tenerlas. Pero está la idea esto de que nosotros nos convertiríamos como en superhéroes que íbamos a salvar algo. Y la verdad es que somos personas comunes y corrientes que estamos empujando una causa, pero a veces las expectativas son desmedidas sobre lo que podemos hacer. No, y de repente ser el más votado de un sector o el otro para ser un blanco a lo mejor de ataques de los adversarios políticos. No, pues si nos tienen la lupa encima. Si yo la otra vez conversaba con mis compañeros de colegio también, la vez pasada, hace no sé, un par de años, y les preguntaba, nómbrenme, no sé, 6 diputados o diputadas con nombre y apellido. Imagínense, son compañeros míos que uno supone también están viendo un poco, como de repente ven las noticias, y no pudieron decirme 6 personas con nombre y apellido. Me decían un apellido, me decían un senador, y como que, porque a nosotros en general, no sé, pues a Gabriel Boric, a la Camila Vallejo, a la Carol Cariola, a mí en general, durante el periodo pasado,
tuvimos una lupa que casi que si nos tirábamos un escopo al suelo, la gente como que era noticia nacional, salió en una portada de un diario. Entonces esa cuestión fue bien fuerte, porque uno sentía que como que al final no vivimos nuestro proceso de la juventud como el resto, que es un poco más anónimo, es un poco más, no sé, pues como todo aprendizaje, con cagadas, con errores, pero que tenéis la oportunidad de levantarte sin que estén todos mirando y juzgándote y teniendo que ser un modelo a seguir, que me imagino a ti también como deportista te pasaba. Porque... Sí, pues te pasan a jugar gente con mucho más experiencia en la vida que la que tenían ustedes en ese momento. Y como si es que no nos pasara todo en un proceso de aprendizaje esa experiencia de fallar, de meter las patas. Oye, ¿y quiénes son tus... ¿Tenía amigos en el otro lado político? ¿En el Congreso? Sí, de repente se forjan como lazos. Yo no diría así como amistad, pero como relaciones de respeto y de buen trabajo. Si al final es como en una pega. Yo creo que toda la gente que está en la pega no es amigo de todo el mundo. Claro. Pero tenéis que trabajar y tenéis que entenderte con gente que quizás no te llevéis tan bien. El tema es que acá nuestro trabajo precisamente se trata sobre las ideas de fondo. Entonces a veces choca más. Sí, ¿no? pero bueno, es una chispa. cosa que no estáis de acuerdo, ¿no? O sea, bueno, Claro, en la pega, pero en exacto. el resto... Y no sé, pues, ponte tú el Pedro Pablo Brown, que en el periodo pasado estaba, ahora se retiró, pero es un gallo con el que pude forjar, yo diría, lo más cercano a una amistad que he forjado con alguien que no es de mi sector político o cercano a mi sector político. Y yo no diría que solo alguien por pertenecer a mi sector político significa que vaya a tener buenas amigas o ser amigos, sino que a veces tenéis que estar trabajando juntos, pero no necesariamente te lleváis bien. Hoy dijiste por ahí que no te ibas a presentar a la próxima elección. No, pues no me voy a presentar. ¿De diputado? No, de diputado, senador tampoco podría, porque te exigen 35 años y voy a tener 34 años y no sé, pues 10 meses, una cosa así. Así Chuta. que no me voy a presentar porque cuando me presenté, el 2013, yo dije, mira, máximo una reelección. Fue como una promesa también, porque veíamos que habían, no sé, algunos viejos que llevaban desde el 90 y siguen hasta ahora. Es decir, llevan, no sé, ¿Queréis dar una siete señal, periodos. decir, oye... Yo creo que hasta que no se cambie la ley de reelecciones para poner un límite, creo que podemos dar una señal. Y además que yo partí muy temprano, entonces también tengo otros proyectos en la vida y veces donde dice la gente, oye, como paren de abusar de su posición, de lo que están, los privilegios. Yo digo, yo acá en verdad voy a dar todo lo que tengo hasta que termine mi periodo, pero también tengo otros proyectos. Yo no pretendo que estar aprovechándome de un espacio, sino que yo estoy entregándome completo a ese espacio y después habrán otras cosas que yo quiero hacer, quiero estudiar, quiero escribir, quiero leer muchísimo, quiero conocer otras experiencias, quiero aglutinar y conocer gente y experiencia en otras partes del mundo para los mismos problemas en los que estamos tratando de resolver, pero no sé, pues, no quiero como pensar en la idea de enquilosarme en un espacio de confort. Porque sencillamente no es como... ¿Y en algún momento va a gusta. estar Giorgio Jackson en la papeleta de candidato, presidente? No sé, no quiero escupir al aire y como que después te caiga eso, pero es que igual... podría ser. Mira, yo creo que ahí cuando alguien como que se siente convocado por un proyecto, a mí me encantaría que seamos gobierno, lo digo así como... Me encantaría participar de un gobierno. Ahora, si me toca a mí encabezar o no, esa cuestión... sería imaginarme al menos 6 o 10 o 14 años plazo y la verdad no... Es muy abrumador si es que tú te echas esa carga encima porque significa que cada paso después lo tenés que hacer calculando en ese momento y yo creo que me vuelvo loco si me pongo a calcular lo que tendría que hacer para llegar a ese momento. Claro, y entonces, ¿cuáles son los planes para el 2022? A ver, primero seguir a full hasta el 2022 y tratar de Tú decías qué sé estudiar, yo, conocer que nos vaya bien en las municipales, después que podamos tener una posta y que la gente que votó por mí o por nuestro sector también se sienta representada por las personas que vienen. Pues eso también es pega de quienes nos vamos saliendo por un tiempo. Pero por otro lado también a mí me gustaría mucho estudiar e insisto, como conocer otras experiencias de organización. A mí, no sé, me gusta mucho mirar la política internacional y hay gente que admiro mucho y que me encantaría poder ir, entrevistar, conversar y por lo tanto así también mejorarme, perfeccionar. Y los top 5, los Jackson 5, ¿cuáles vendrían siendo entonces de la política internacional para...? A ver, yo creo que para mí hoy día número 1 están principalmente referentes mujeres. En Estados Unidos está Alexandria Ocasio-Cortez, que yo creo que es una referente muy potente por todo lo que significa, todo, así, desde de dónde viene, cómo articula su discurso, la emocionalidad, lo sencilla que es y lo humilde que sigue siendo en términos de su vida.
Y también otras cosas de activismo, por ejemplo, Greta Thunberg, que viene ahora para fin de año, las dos vienen, y son lideresas que yo creo que están marcando también una generación. Voy a seguir con el ámbito de las mujeres porque hay una académica que quizás no es política propiamente tal, pero que yo admiro mucho, que se llama Mariana Mazzucato, que aborda todos los temas de innovación, temas que a mí me gustan, tecnología, y que armó su centro ahí en Londres de investigación de políticas públicas, es una crack. Y no sé, hay muchas mujeres que están haciendo política, ya sea desde la academia, del activismo, Naomi Klein, y me gusta relevar mujeres porque a veces todo se centra mucho en los hombres que ocupan lugares de poder y muchas veces durante, no sé, no solo decenas, sino que centenas de años se ha relevado mucho a los hombres y se ha dejado de lado a las mujeres, así que ahí te dejo cuatro. No sé si ahí tú querías agregar alguna. Oye, y si tuvierais la varita mágica para cambiar algo, obviamente estáis por el lado de la educación. Sí. O sea, es que a ver, la educación yo creo que no es la bala de plata que va a cambiar todo. Creo que es un poco, quizás nuestro discurso tenía en sí una expectativa de que la educación era como la bala de plata que iba a solucionar todo. Nunca lo dijimos así, obviamente, porque nunca he creído que sea así. Pero claro, nos centramos con mucha énfasis en el proceso educativo, que creo que es fundamental, pero que hay otras desigualdades, otras estructuras que hacen imposible que alguien, incluso siendo el mejor de su clase, después yendo a las mejores universidades, sacando los mejores títulos de las mejores carreras, hay estudios que muestran que, por ejemplo, el apellido, si es que tú corregís por todas las otras cosas, o sea, dos personas que... ¿De qué colegio saliste? El apellido de qué colegio saliste determina en buena parte el sueldo que vaya a tener, ¿cachai? Y el género. Entonces, tú tenés diferencias de género, diferencias como socioeconómicas, que hacen que dos personas que puedan estar igualmente capacitadas en términos de sus habilidades tengan diferencias en cómo se reconocen en el mundo del trabajo, etc. Y eso yo creo que vale la pena luchar por todas las causas que afectan eso. Y desde tu mirada, ¿cómo ves que está la educación? No el tema si es gratuita, ¿no? El tema interno, digamos. Yo lo veo, soy re poco al colegio, pero digo, ¿cómo tiene a un niño sentado hasta las 5 de la tarde? ¿Cómo en la universidad en nuestro país matan el deporte porque creen que es una o la otra? Sí. ¿Cómo la ves tú desde el lado deportista y ahora en el Congreso? Es que yo creo que en Chile estamos muy atrasados en eso y en otros países ya han avanzado en la idea de que la educación sea más por proyecto y que incluso hay algunos modelos acá en Chile que lo están incorporando, pero son modelos que tenéis que acceder con altas cuotas de incorporación y de aranceles para eso. Pero que en el fondo agarran a los chicos y les dicen cuáles son tus talentos, tus motivaciones y las tratan de desarrollar desde ahí. Y eso yo creo lo que se debiese tratar el proceso educativo, que tú saquís a florecer aquellas cosas que apasionan a los chiquillos y chiquillas desde bien niños y que puedan después ellos desarrollarlo y que los profes al final acompañen ese proceso y que al final la escuela esté todo adaptado para que tú podáis llevar adelante esa pasión. No tiene por qué ser talento, sino que tiene que ser como interés. Hay mucha gente que no aparece con el talento desde chico y después se va desarrollando por interés. Y eso yo creo que no está en Chile, como que si es que eres deportista y no encasilláis con la matemática y el lenguaje, eres porro. Y se te mete en la cabeza la idea de que eres porro, que eres inútil. O si eres bueno para la danza, tampoco. Como que tenés que encasillar en las pruebas estandarizadas. Y yo creo que eso es un error. Sí, porque desde chico les dicen, no, yo quiero ser futbolista, tenista, bailarín, y decía, ¿y qué más? Tienes que tener algo más. Sí. Y tiene que ser ingeniería, abogado, arquitecto, algo tradicional. Entonces, claro, hay un tema de nuestra mentalidad, en la cual, por eso te lo preguntaba yo, ¿qué opinabas de la educación en sí, más allá de los valores? Sí. Valores económicos, digamos. Sí, hay mucho que cambiar porque el índice de medición del éxito es lo económico. El estatus económico. Y mientras mantengamos esa filosofía, esa idea, yo creo que todo lo otro desencadena después, porque al final todo se trata de imitaciones, de admiración. Pasa en las poblaciones, en los sectores más marginales de la sociedad, que la aspiración es ser narco. ¿Cachai? Los cabros quieren ser narco porque el narco es el que provee de cosas, el narco es el que le entrega medicamentos, el narco es el que está con las armas y por lo tanto es como el jefe de la manada, así como del grupo. Y esa cuestión es súper terrible. Y en otros lados, donde hay más plata, el que es la aspiración, el que tiene plata, el que logró, qué sé yo, y cómo consiguió la plata. Y si la consiguió porque estudió ingeniería, entonces yo quiero estudiar ingeniería. Si la consiguió porque pagó más por un colegio que tenía un nombre gringo, entonces yo pongo plata para que mi hijo esté en un colegio con nombre gringo. Y esa cuestión
Yo creo que no, al final mata la relación entre personas, fomenta el clasismo, que es como una enfermedad que tiene nuestro país, y yo creo que nos hace ser peores como país, nos hace ser más infelices al final. Claro, porque van midiendo todo a través de resultados económicos o mismo deportivos. O sea, y no digo que la economía no sea importante, si es obvio, si tenemos que comer, queremos vestirnos, queremos tener acceso al bienestar, a la tecnología, pero yo creo que no es el único camino. Hay otros países que lo hacen de manera mucho más armónica, que no están destruyendo el medio ambiente como se hace en general. Si tú miras ahí los países de más alto ingreso, consumimos, ponte tú, 10,9 toneladas de carbón, de CO2, de dióxido de carbono, por persona, ya al año. Y representamos al 15% de la población en esos países de alto ingreso. Y todo el resto de los países tienen promedio 3,5 toneladas de CO2 por persona. Entonces tú decís, chucha, ¿quiénes están llevando el cambio climático? ¿Quiénes lo están causando? La gente con más plata. ¿Y quiénes lo están sufriendo? Puta, los aluviones de las personas más pobres, porque no tienen condiciones para soportar esos desastres naturales, pero a la larga lo vamos a sufrir todos. Si el planeta, si deja de ser vivible para las generaciones que vienen, ¿de qué va a servir la plata? Claro, pero igual las generaciones nuevas tienen bien con más conciencia. A mí que tengo que viajar mucho, veo en otros lados, no sé, el mismo reciclaje, que te lo hacen fácil. Sí, acá tenéis que llevar las cosas. Exacto. Hay una cultura distinta. Sí, exactamente. Y claro, y eso cuesta cambiar porque la mentalidad estamos súper alejados de, no sé, de lo que está pasando en Europa. Sí, yo espero que este año sea un punto de inflexión, al menos para Chile y algunos países de Latinoamérica, porque está la oportunidad de la COP25, que yo, en cosas que tengo que celebrarle al gobierno, es que se hayan embarcado en organizarla cuando Brasil se baja, porque Brasil, con toda esta idea de Bolsonaro de negar el cambio climático, igual que Trump, es una locura, y Chile dijo ya, nosotros lo tomamos, y yo felicito al gobierno porque haya hecho eso. Ahora hay que ponerse a la altura de las exigencias que eso supone, y yo creo que Chile va a tener un debate bien rico, bien interesante este fin de año sobre qué entendemos por desarrollo. Al final esa es la pregunta, yo creo, más importante. ¿Y qué es lo mejor que ha hecho el gobierno y peor a tu criterio? A ver, difícil pregunta. No, pero este ámbito yo creo que es una oportunidad para el gobierno donde en verdad puede marcar la agenda, puede decir, mira, sabéis que hay un antes y un después. Creo que están siendo algo tímidos y podrían ser mucho más agresivos sin que haya más recursos. Por ejemplo, la agenda de descarbonización, en vez del 2040, podría ser el 2030 sin grandes costos económicos y con grandes oportunidades para el desarrollo tecnológico acá en Chile. Pero no sé por qué no la toman. Si no es algo que vaya ni siquiera en contra de sus principios, no es como que desarrollar la energía solar o cerrar antes la energía a carbón sea anti lo que creen, ¿cachai? Es acelerar procesos que además son necesarios para la supervivencia de nuestra especie en el planeta, y yo sinceramente no entiendo por qué no se embarcan en eso. Tengo la impresión de que nuevamente el indicador económico para que, qué sé yo, el Estado no se sobreendeude por un tiempo y mostrar cifras de balance macroeconómico de una manera muy, muy cuadrada, es lo que tiene al gobierno hoy día sin la posibilidad de dar el salto adelante en ese tema, que perfectamente lo podrían liderar. Y lo que más tú criticas hoy día. A ver, yo creo que el ámbito de educación, yo partí ahí, pero creo que el ámbito de educación se ha polarizado mucho más de lo que debería frente a las necesidades que hoy día tiene la educación. Es cierto que tenemos diferencias sobre cuándo llegar a la gratuidad, porque ya está instalado, entonces ya no hay gente que se oponga a la idea de que la educación sea un derecho, sino que la pregunta es cuándo, etc. Pero creo que la ministra de Educación, a través del discurso, ni siquiera de las políticas, porque no ha logrado pasar reformas que cambien lo que se logró aprobar, pero a través del discurso está sembrando, en mi opinión, un manto de duda sobre lo que es el sistema escolar y sobre todo el sistema de admisión, que creo que le hace mucho daño a la educación chilena. Y yo espero, sinceramente, que durante este tiempo, ahora la postulación, eso cambie, porque de lo contrario el sistema puede desfondarse por la confianza que las familias, los padres y madres en Chile tengan sobre el sistema. Creo que ahí están haciendo un daño bien, bien grande. Oye, en cuanto al tu día a día, andáis harto en bicicleta, camináis mucho. Sí. ¿Cuánto queréis que avance en ese? A mí me encantaría ver más ciclovías, que podáis caminar, que sea una ciudad mucho más amigable para andar en transporte público, dado al tráfico que hay y lo caro que cuesta moverse en auto. Sí, yo de hecho hoy día me vine en auto, porque me vine y no calculé el taco, por eso llegué un poco tarde. Pero en general me gusta moverme mucho en transporte público, porque al final cuando uno va en un taco dice, puta, me tocó el taco. Y yo me acuerdo siempre una tira cómica que decía que uno es el taco. Claro. O sea, uno cuando va en auto es parte del taco. Y los parques automotrices, como crecen, es insostenible, aunque hagamos 20 autopistas urbanas más. Y hay un dicho que es que a mí me gusta mucho, no me acuerdo quién se lo sacó, escuché en una charla TED, creo, que decía,
un país desarrollado no es aquel en el que el pobre se puede comprar un auto, sino aquel en el que el rico anda en transporte público. ¿Cachai? Como que esa noción de desarrollo a mí me gustaría que pudiéramos tenerla más. Y claro, para eso hay que invertir, hay que tener buen transporte público. Oye, Y otros medios de transporte. Como y para terminar, vamos a jugar tenis ahora. Ya, pues vamos, está difícil. ¿Cuál es tu pero- mejor tiro? No, el derecho, yo creo. ¿El derecho? Chuta, sí, la- sí. Y eso porque la otra vez cuando yo me retiré... Con la derecha, decís. Sí. No, Inti Giovanni puso la única derecha buena, era la mía. Ah. Te estoy preguntando si... No, No, de la hecho, otra vez estuve con, es chistoso. estuve con Joaquín Lavín peloteando y es zurdo. ¿Es po. zurdo? Le dije, pero ¿cómo es la cosa? Le dije, entonces tú me decías ahora que tenías mejor derecha, vamos a verla. Po. Vamos a ver si sale. Dale.